Vamos a conversar con una de las aludidas el día de ayer por el propio gobierno, responsabilizada directamente por el Ministerio del Interior, la candidata de la Democracia Cristiana y también senadora Yasna Proboste, que nos acompaña telemáticamente desde Vallenar a esta hora. Candidata, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Valparaíso? Buenos días. Valparaíso. Está en Valparaíso, perdón. Es que yo siempre la asocio yo con conversé con Vallenar. ella en la radio, por eso sabía. Hace algunos minutos. Yo la asocio siempre Oye, con Vallenar. sí, Roberto, ¿cómo tú te teletransportas tan rápido? Tengo una maquinita del tiempo, senador. Tiene el... Después me podrías dar el dato, porque eso me encantaría. Tiene el auto... Cierro los ojos y estoy en Vallenar. A esta hora estaría tomando tecito con mi mamá, Claro. mi segundo desayuno. Roberto tiene el... Les mando un saludo muy cariñoso. Estamos bien, estábamos ayer en Está en Chillán. cuarentena, ¿no? En cuarentena preventiva. Estoy en un aislamiento preventivo porque estando ya de gira en el sur, nos enteramos a medianoche del día lunes que uno de los candidatos con los que habíamos estado en una de las actividades había dado positivo, actividad que había sido al aire libre, habíamos estado con mascarilla, pero creo que en esto siempre es mejor tomar precauciones, elevar el estándar de la prevención y... a pesar de que nos quedan bien pocos días de campaña y nosotros teníamos organizado esta semana regional bien intensa en distintas regiones del país. Bueno, pero senadora... Y una señal importante también. Es verdad. Es importante de cuidarse. Así es que... La pandemia no ha pasado. Entremos en la aislamiento entrevista. preventivo a Valparaíso. Entiendo. Entremos en la entrevista. Me gustaría... Yo ayer... Me revisé su respuesta. Usted dice el gobierno miente cuando me responsabiliza a mí, el contenido del proyecto no es lo que el gobierno dice que es, en fin. Pero quisiera que tuviera la oportunidad de realizar su propio diagnóstico respecto de la decisión del gobierno de llevar esto al plano electoral, básicamente. No, y de acusarla directamente, de ser responsable, de alguna manera de quitarle... no culpabilizar la violencia y favorecer los indultos. Eso es más o menos lo que le han dicho. O sea, mira, nosotros siempre hemos condenado la violencia, en eso sin dobleces. Y yo creo que igual esto nos permite colocar las cosas en su lugar, porque el responsable del orden público es el gobierno. No somos los candidatos, no es la convención constituyente, no son los gobernadores electos, es el gobierno. Y aquí pareciera que el gobierno, al traspasarle la responsabilidad a otros o a otras, intenta hacer como que los problemas no existen. Y la verdad, quienes salen a destruir, a vandalizar, no lo hacen porque creen que van a ser indultados, sino porque saben que el gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley. Y a propósito de lo que plantea Paulina, nosotros presentamos un proyecto de indulto que buscaba precisamente el propósito que ha tenido en este tiempo, que es colocar la mirada en la situación abusiva de la prisión preventiva. Y además, yo no sé, le decía en la mañana a Roberto si un problema de comprensión lectora, de mala fe o simplemente ignorancia. Es que el proyecto de indulto tiene una fecha de inicio y una fecha de término, y dice para las situaciones ocurridas entre octubre del año 2019 y diciembre del año 2020. Ahora, candidata, perdón... Es porque nos hacemos cargo de que ahí había un problema que era un problema político. Lo que vimos en el día lunes no tiene nada que ver con eso. Yo creo que lo más grave es que el gobierno intenta hacer creer que el problema de la violencia en el país es el problema de las marchas, de los saqueos, del estallido, y la verdad es que tenemos un problema que está mucho más extendido. Proboste, perdón, pero yo no logro diferenciar... No logro encontrar la diferencia entre el tipo que quemó el registro civil, el tipo que le incendió, o la gente que le incendió el auto a una familia en La Serena, con el mismo tipo que quemó un servicio público, que tiró una bomba molotov en el 18 de octubre original. O en noviembre del 2020. Puede tener un indulto y estos no. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No. Pero muchas gracias, Roberto, porque mira, esto también nos permite aclarar una situación que es bien importante respecto de los hechos ocurridos. El proyecto no pretende bajo ningún punto de vista atenuar ni indultar a aquellos que han cometido delitos comunes, delitos que son reprochables y delitos que tienen que ser absolutamente no solo cuestionables, sino que erradicados de nuestra social. El proyecto no resuelve esto. El proyecto lo que se hace cargo es
es a partir de un relato dramático. Yo lo escuché. A mí personalmente, me llamó el padre Felipe Berríos. En un momento en donde yo estaba rodeada de mis dos niños, ya grandes, 27, 22 años, que también habían marchado pacíficamente durante octubre del año 2019. Y muchos de esos jóvenes, tal como me lo decía una mamá de Antofagasta, que era catequista, que su hijo había estudiado en un colegio particular subvencionado, confesional, me decía, nunca nosotros habíamos estado ni siquiera en los perímetros cercanos a un centro de detención preventiva, y mi hijo fue detenido. Con el único... ¿Pero cómo se hace esa diferencia, senadora? ¿Cómo se diferencia? Porque cuando hay pruebas de personas que han delinquido, que es un delito común, ellos tienen que estar encarcelados. O sea, ¿este proyecto va a revisar el caso a caso? ¿Este proyecto pretende revisar el caso a caso y no hacer un indulto general? Absolutamente, Diana. Además, lo que nosotros planteamos es que esto ha permitido colocar efectivamente en el debate el uso abusivo de la prisión preventiva. Pero eso es anterior al 18. Jóvenes que estuvieron 18 meses en prisión preventiva, privados de libertad. ¿Candidata? 18 meses sin cargos, sin un juicio, audiencia, y después fueron dados en libertad. Me gustaría aterrizar para la gente de la casa bien concreto. Por ejemplo, una persona que fue detenida en ese periodo de tiempo que usted dice, tirando una bomba Molotov, haciendo una barricada. Va a ser juzgado. Usted dice, no indulto a ellos. No, ellos van a ser juzgados. Van a ser juzgados, van a tener pruebas y por lo tanto esas pruebas van a constituir un hecho delictual, un delito. Eso no es... Pero ¿cómo se hace la diferencia? Entonces, ¿para qué sería el indulto, candidata? Claro. Para aquellos que hoy día están en prisión preventiva, Paulina, en que el único relato por el cual fueron detenidos es el relato de Carabineros y en donde no hay pruebas. Cuando no hay pruebas. ¿Perdón? Cuando no hay pruebas. Claro, donde no hay ninguna prueba. Pero mire, lo que nosotros vimos... inclusive en algo que no tiene nada que ver con el proyecto que estamos viendo. Lo que vimos en el día lunes, en donde a vista y paciencia de la ciudadanía, de las cámaras de televisión, habían personas que estaban saqueando, destruyendo semáforos. No había ni una acción disuasiva de parte de Carabineros. Ahí no se utilizó con ellos el carro lanzaguas, no llegaron los oficiales policiales a detenerlos. Uno se pregunta por qué. ¿Y por qué? Y uno se pregunta por qué, porque efectivamente aquí quienes irrumpen en las manifestaciones pacíficas haciendo estas situaciones delictuales saben que el gobierno va a ser incapaz de hacer cumplir la ley. ¿Pero por qué? A ver, respóndase usted misma. Usted hace una pregunta retórica. Porque el gobierno ha dejado que esta situación se exacerbe. ¿Pero por qué? ¿A quién le conviene una situación de desórdenes, de violencia? Le conviene a las posturas más extremas, le conviene a la derecha. Ellos están desviando la atención. Esto, lo que ocurrió en el día lunes, es un pedacito de lo que ocurre permanentemente en los barrios que hoy día están tomados por el narcotráfico, por la delincuencia. Así también ha ocurrido con los grupos violentistas que se esconden, que se infiltran en las manifestaciones. Son pequeños grupos que incendian, saquean, a vista y paciencia de las cámaras de... Ahora, perdón, este proyecto... policía que intervenga con prontitud. ¿Este proyecto tiene alcance geográfico? Porque desde la Araucanía también uno podría utilizarlo, digamos. No lo sé, se lo pregunto. Respecto al proyecto de indulto, ¿dice? Claro, porque si vamos a... No sé yo si está geográficamente... delimitado o todos los delitos que hoy día estén en preventiva sin prueba o que se hayan extendido más de lo razonable en cualquier punto del país, en cualquier contexto, van a poder contar con este beneficio. Si yo entre también el año 2019, sí, pues. octubre del año 2019 y diciembre del año 2020 y que estén sin una audiencia todavía, sin un juicio y sin pruebas. Pero ahí van a caer personas que no necesariamente... En el marco de las manifestaciones, José Antonio, ocurridas en ese periodo. Ya, lo que pasa es que el gran temor desde, digamos, el gobierno, y ayer escuchaba una entrevista al señor Osa, es que efectivamente aquí van a caer personas
que no necesariamente fueron detenidas en forma injusta, de que sí efectivamente cometieron delitos. Por ejemplo, el saqueo es un delito muy difícil de probar, candidata. Es muy difícil. Pero mire, incluso... Entonces yo puedo decir, bueno, no hay pruebas de que yo entré al supermercado y me llevé un plasma, porque este plasma me lo regaló mi abuelita. Entonces no hay pruebas. Pero hay imágenes de televisión. Usted se recordará que hay incluso con algunos connotados que eran jefes de seguridad, inclusive llevándose los plasmas. Hay imágenes. Pero si no Entonces, hay, mire, pero no hay en todos los casos. Respecto al tema del saqueo, yo quiero aprovechar esto para señalar que nosotros, yo personalmente, estuve de acuerdo, voté favorablemente a aumentar las penas. Sí. El saqueo en situaciones de emergencia, porque esto no tiene nada que ver con una situación de legítima demanda. Y en eso yo quiero ser una vez más clara en esto. El proyecto de indulto abrió una discusión que es necesaria en un contexto especial, buscando una solución política a un conflicto político. Candidata, no pretende beneficiar a delincuentes, ni abarcar delitos comunes. Los detractores del proyecto dicen que el tema de la prisión preventiva extendida y de la demora en los procesos judiciales es un problema estructural de nuestro sistema judicial y no solamente comienza a partir del 18 de octubre. Hay delitos anteriores que también llevan mucho tiempo de prisión preventiva. Entonces, que este proyecto de alguna manera beneficia solo a algunos y no a otros. Y discrimina. En el caso de los saqueos, me comentaban recién, lo estaba mirando, es un delito bastante más fácil de probar y por eso que, a diferencia de lo que ocurre en otras tipificaciones, ya solo ha dejado de perseverar en un 2% de los casos. Es decir, es un delito porque hay cámaras de seguridad, hay... Pero yo le hice otra pregunta. De poder llegar a eso. Entonces, perdón, Diana. Yo le hice una pregunta respecto de este problema estructural del sistema judicial, en que siempre se demoran los procesos, en que hay muchas personas imputadas que llevan mucho tiempo de prisión preventiva y que no solamente tiene que ver con los presos de la revuelta. Es más estructural. Sí, esto pone de relieve efectivamente varios problemas estructurales, Diana, porque mire, nosotros preguntamos cuando comenzó la discusión de este proyecto de ley, ¿cuántos eran? Un dato que nos parecía que era bien importante. Nosotros teníamos alguna información respecto de agrupaciones de madres que se habían dado a partir del problema común que les pasaba. Pero cuando llegamos al dato oficial de pedirle a la justicia, al Ministerio Público, que nos dijeran cuántos eran, ni siquiera hay un dato, porque no hay un registro único de detenidos. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos presentar un proyecto de ley porque es una facultad exclusiva del gobierno. Del Ejecutivo. El punto, a ver, ¿sabe lo que pasa? Así es. Leía yo ayer hay varios problemas estructurales. Leí ayer una entrevista que la citamos acá a un antropólogo, el antropólogo Ortúzar, que hablaba en un diario, que es de una mirada más conservadora, y decía una cosa que, y ya voy a explicar por qué voy ahí, pero decía, bueno, esta es una elección quizás la más determinante desde el regreso a la democracia, pero la más vacía en términos de opinión, de lo que hemos visto. Hemos visto mucho ataque adolescente entre los candidatos, como del recreo al colegio, pero poco de propuesta. Entonces, respecto del indulto, que ha sido un tema, porque es un tema, porque hay una mirada completamente distinta respecto de la administración legítima de justicia, de la inequidad en el acceso a la justicia y en el trato que hace la justicia con los sujetos, ¿no? Con los ciudadanos. Bueno, pónganlo en tabla. Ya, ¿saben qué? Pongan el proyecto en tabla y vótenlo. No, porque no tienen los votos. Por eso, pero lo que pasa es que... Bueno, porque ¿por qué no se ha pone votado en ya tabla? en 3 comisiones. Se ha votado en 3 comisiones favorablemente, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la Comisión de Constitución, y efectivamente, como dice Diana, solo se ha aprobado con los votos de la oposición. Y para la sala no es suficiente, pero bueno, yo creo que tal como lo dice José Antonio, es importante votarlo. ¿Candidata? Porque estamos representando en general y todos los proyectos pueden ser siempre mejorados en las indicaciones. De hecho, si usted mira nuestras declaraciones en enero de este año... Lo que pasa es que es la única manera, perdón Paulina, es la única manera de que el tema del indulto deje de ser un eslogan, candidata, y pase a ser una realidad. Que baje el tema, porque en los últimos 8 meses hemos hablado de un indulto inexistente, una amnistía que no sabemos lo que es, un proyecto que usted mismo se ha visto expuesta ayer por el gobierno a un ataque a mansalva desde el punto de vista comunicacional.
Eso no tiene más que un análisis psicológico nomás. No, pero es que bueno, la política tiene mucho de psicología y de psiquiatría también, diría yo. Pero el punto es el siguiente. Si queremos, hoy día el país quiere definiciones. Entonces, pónganlo en tabla, vótenlo y que cada uno se desnude frente a la realidad y diga, esto es lo que yo pienso, esta es la manera como yo voto, esto. Porque si no vamos a seguir eternamente, el proyecto dice esto, la condena a la violencia, la condena, pero bajemos el relato a acciones concretas. Eso es lo que yo creo que la ciudadanía espera. José Antonio, mira, yo no me recuerdo bien si fue a fines de enero o los primeros días de marzo, cuando votamos el proyecto de indulto en general en la Comisión de Derechos Humanos. Yo me tocó votar en esa oportunidad, ni siquiera pensaba en que iba a estar conversando como candidata presidencial con ustedes. Pero yo en ese momento, ustedes pueden revisar nuestra fundamentación del voto, que es pública. Dijimos ya en ese momento en que nosotros íbamos a presentar indicaciones para que no quede ninguna duda en que el proyecto de indulto nunca va a beneficiar a los delincuentes, ni va a abarcar los delitos comunes, ni va a abarcar aquellos delitos que son absolutamente condenables, como por ejemplo aquellos que saquearon los kioscos, negocios, emprendimientos, nada de eso. Lo que aquí ocurre es que hay un problema que es efectivamente un problema que es político, en donde hay personas que participando pacíficamente fueron detenidos y hoy día están privados de libertad, sin prueba, sin condena, sin juicios. Entonces, uno dice, ¿sabe qué? Si para alcanzar la paz uno tiene que encontrar la justicia, esto es un requisito fundamental. ¿Candidata? Y nos hemos comprometido con poder restablecer y reconstruir la confianza y la paz en nuestro país. Pero ¿no sería mejor acelerar los procesos que hay que hacer, las reformas estructurales, tenemos que hacer la reforma a las policías? ¿No sería mejor acelerar los procesos judiciales que acceder a un indulto que podría eventualmente indultar a una persona culpable que no tiene pruebas? ¿No sería mejor adelantar el proceso judicial? Mire, si en esto hay distintas alternativas, Diana, y por eso que nosotros en junio de este año, cuando hicimos la cuenta pública con el presidente sentado en la testera, yo personalmente le dije, presidente, constituya una mesa de diálogo en donde invite a personas que sean reconocidas con una amplia reputación en temas de derechos humanos, a buscar una solución a este problema, porque tal vez una alternativa es la que tú planteas, Diana, es decir, ¿sabe qué? Aquí les vamos a dar un plazo, no más de 3 meses para poder llegar a las audiencias, presentar las pruebas. Esa es una alternativa. Sin embargo, esta conversación está ocurriendo en octubre del año 2021 respecto de personas que están privadas de libertad desde el año 2019, sin pruebas, sin juicio justo, sin audiencia. ¿Candidata? Entonces, mire, yo lo dije antes de ser candidata, el que aquí en este proyecto de ley nunca se pretendía beneficiar a delincuentes ni abarcar a delitos comunes. Yo creo que quedó claro ese punto, pero usted dijo rato atrás, y no quiero dejar pasar, porque tiró un mensaje, y no es menor lo que usted dijo. ¿Cuál? Sí, usted dijo que lo que había pasado, el nivel de delincuencia que vimos el 18 de octubre en las calles, usted dijo, ¿a quién le sirve ese nivel de delincuencia? Tirando la bolita, efectivamente, de que probablemente se podría haber restado los organismos de seguridad para lograr un beneficio político. Esa acusación es bastante riesgosa, entonces me gustaría, uno, que la aclarara, y lo otro, dijera si efectivamente ha faltado una política de Estado eficiente contra el crimen organizado y contra la delincuencia. Pero lo primero para que no deje pasar... Lo primero, mire, efectivamente uno lo que se pregunta es a quién beneficia esta violencia. Y obviamente beneficia a los sectores que nada quiere que cambie y a los sectores de extrema derecha. Lo que nosotros vimos en el día de ayer, tras las declaraciones de las máximas autoridades de nuestro país, un intento desesperado por tratar de salvar sus candidaturas presidenciales. Ya la ex vocera de la pandemia, que fue subsecretaria de la Prevención del Delito, que no logró prevenir nada, se sumó a la campaña de Sichel. Yo creo que hoy día es mucho más transparente que aquellos que utilizan y acusan a las candidaturas de oposición debieran dar un paso al costado para sincerar su labor
e integrarse decididamente al comando que hoy día más lo... Pero usted está diciendo que hubo una estrategia por parte del gobierno de restar a la fuerza pública. No solo lo digo yo, Paulino, que puede revisar también declaraciones como la del senador Juan Manuel Osandón, que son de gobierno. Sí, pero no es solo una opinión personal. Pero usted es candidata y es bien grave lo que está diciendo. Uno escucha al gobierno y a sus voceros y escucha a los candidatos de extrema derecha y pareciera que aquí el gobierno lo conduce cualquiera menos ellos. Entonces creo que esto es una situación que es muy compleja en nuestro Senadora, pero país. la pregunta es si usted cree que hubo un repliegue, se lo pregunté en la mañana también en Cooperativa, si hubo una decisión política de echar para atrás a las fuerzas policiales, que no actuaran tanto y dejar hacer una decisión. ¿Usted cree, es su hipótesis? ¿Qué es lo que cree de eso que usted plantea, senadora Proboste? Mire, es que a mí me llama mucho la atención, porque cuando nosotros discutimos, y se lo comentaba Roberto en la mañana, porque fue parte de las conversaciones que tuvimos en el día de ayer, mirando además las actas de lo que fue la discusión en materia de funciones y atribuciones a los nuevos gobernadores regionales. Y el gobierno defendió, pero con fuerza, en que esto tenía que estar en manos de los delegados presidenciales. Sí. Y resulta que el día lunes uno se preguntaba, ¿dónde estaban los delegados presidenciales? Ayer eran comentaristas, pero el día lunes. Mire, hay algo que ellos dijeron el día 18 de octubre. Decían, tenemos más de 5.000 efectivos, estamos desplegados, tenemos los puntos críticos, sabemos la información. Y el día lunes pareciera que todo eso se había diluido. Ya, pero usted está diciendo, perdone, candidato, usted no está diciendo que haya habido una incapacidad para satisfacer las necesidades de todos los chilenos respecto al orden público, sino que usted cree que hubo premeditación respecto de que no se terminara con los saqueos y todos los desórdenes que vimos. ¿Eso está diciendo? No, lo que yo estoy diciendo, que es lo más grave, es que aquí el gobierno es el único responsable en materia de orden público y de seguridad. Y lo que nosotros vimos el día lunes a vista y paciencia de ciudadanos que veían a través de las cámaras de televisión era como un grupo minoritario intentaba hacer un saqueo de una farmacia y ahí no operaba el carro lanzaguas. No estoy diciendo, mire, yo creo que aquí uno tiene que sumar dos elementos que son centrales para el combate a la delincuencia, al orden público, que es la inteligencia y la operatividad. Eso no se lo enseñan desde cuando uno entra en las funciones de gobierno interior. Yo fui gobernadora, a uno le plantean, usted siempre tiene que tener despejada la ruta por donde transita la gente y tiene que mantener dos elementos que son centrales, la inteligencia y la operatividad. Eso es fundamental y eso es básico. Efectivamente, la labor del gobierno es mantener el orden público, pero usted pretende ser gobierno. Yo le quería preguntar, porque tengo un dato acá, respecto de las pequeñas y medianas empresas que han sido vandalizadas en este año en que usted pretende poner este proyecto de indulto. Son 14.000 aproximadamente. Sí, pero nosotros no vamos a indultar. Pero usted se reunió con las pequeñas y medianas empresas. Muy por el contrario. Pero usted se reunió con las contrario. Nosotros queremos erradicar la violencia de las manifestaciones. Entiendo, pero cuando usted firmó el proyecto de indulto, el gobierno no puede, a través de sus policías, identificar a aquellos manifestantes. Yo estoy de acuerdo con usted, pero le quiero preguntar, minoritarios que generan desorden y quiero preguntarle violencia. Si para firmar este proyecto, la elaboración de este proyecto de indulto, usted se reunió previamente con algunos de estos 14.000 minipymes y vandalizadas. En la Comisión de Derechos Humanos, de la cual yo no formo parte, pero desde el día 21 de octubre del año 2019 me integré como senadora asistida de oyente a las actividades. Recibimos a muchas organizaciones, entre ellos a pequeños comerciantes de Concepción, de Valparaíso, a las cámaras de comercio, en donde lo que ellos planteaban es que se encontraban en el más completo abandono, en donde el repliegue de las fuerzas policiales no se hacía presente en sus sectores. Y por eso que nosotros hemos planteado con mucha fuerza en nuestro programa de gobierno, en que la seguridad no puede depender del bolsillo de las personas, de las comunidades, de las empresas de menor tamaño. Porque aquí los grandes comerciales contratan seguridad,
Y por eso que nosotros hemos planteado que en nuestro gobierno vamos a tener un dispositivo especial para poder apoyar y dar garantías de seguridad a las empresas de menor tamaño, a los barrios comerciales, candidata, a los barrios, y darle mayor capacidad de acción, fuerza e incluso apoyo financiero si se requiere a las policías para poder poner el orden que se requiere en las calles, hacer una estructuración que de verdad todos nos sintamos cómodos, incluidos ellos. ¿Cuál es la propuesta suya en el ámbito de seguridad pública? Lo que nosotros hemos señalado es que dentro de nuestros primeros 100 días vamos a iniciar una política de desarme, de sacar las armas de las calles, que es también una dificultad. No solo afecta a carabineros, sino que afecta a la convivencia diaria. Vamos a tener un foco sobre los 50 barrios más críticos y vamos a hacer un análisis y una fuerza de tarea para abordar el narcotráfico que está desatado en nuestro país. A los poderosos, no a los que están vendiendo los papelillos en el barrio, porque lo que se ha hecho durante este gobierno son redadas como shows comunicacionales, en donde lo que se encarcela es la pobreza. Y nosotros vamos a hacer una reforma profunda a Carabineros, pero lo vamos a dotar de atribuciones claras para poder contener la seguridad y el orden público. Y yo creo que hoy día el paso es poder identificar con mucha claridad a aquellos que van a las manifestaciones de manera pacífica y aquellos grupos minoritarios que lo que hacen es generar el desorden, el caos, y que no es algo que nosotros queremos porque, insisto, esta violencia no ayuda a las transformaciones profundas. ¿Candidata? Esta violencia no ayuda a quienes no quieren que cambie nada en nuestro país. La quiero llevar un momentito. Son las fuerzas progresistas. A la carrera presidencial, porque tenemos entrevistado al candidato Sichel en un ratito más. Yo lo escuchaba ayer en una entrevista en Mentiras Verdaderas y a propósito de una pregunta de Eduardo Fuentes, él dice que usted ha instalado temas respecto de su candidatura con el que no tiene pruebas. Por ejemplo, el tema que usted instala en uno de los debates respecto de que él habría hecho lobby. O sea, mi primera pregunta que yo le hice súper inocentemente era que si él se había dedicado al lobby. Sí. Bueno, él dice que usted instala el hecho de que él ha hecho lobby por empresas de gas y que no existe ningún registro de aquello. Mire, yo lo que le pregunté en el primer debate, que fue una pregunta de la cual sí teníamos y tenemos todas las pruebas, es si es que él había sido lobista. Y él dice que no. Y después sus propios compañeros de trabajo dicen que sí, que había hecho lobby. Entonces, mire, aquí yo creo que los problemas no desaparecen por echarle la culpa al lobby. No es el problema el que yo le haya hecho la pregunta. El problema es que él negó algo que sabe que es cierto y que después sus propios compañeros de trabajo salieron a decir que efectivamente ellos son... Yo le encuentro razón, que efectivamente la respuesta estuvo muy mala, o sea, es muy mal resuelto el tema, pero estamos con quien preguntó. Entonces, yo siento que cuando uno hace una pregunta de ese tipo en una campaña, es porque toda pregunta lleva implícitamente una opinión. O sea, usted efectivamente tiene un diagnóstico del tema del lobby que es negativo, si no, no se lo hubiera preguntado. Pero yo no le pregunto a un candidato, oiga, ¿usted riega las plantas todos los días? No, ¿me entiende? O cuida el medio ambiente o le da comida a los pajaritos. No, usted le preguntó si había sido lobista porque considera que hacer lobby es reprochable. ¿Sabes por qué se lo pregunté, José Antonio? Yo le pregunto, ¿ser lobista es como ser como Pablo Escobar? Porque hoy día está normado, hay mucha gente que ha trabajado de lobby o no, uno puede tener una mirada moral, valórica, pero de ahí a preguntar, bueno, ¿usted tiene nexos con el narcotráfico? No, o sea, en el fondo, ¿qué tiene de malo ser lobista? Esa es la pregunta. No. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la pregunta no tenía ninguna connotación ni positiva ni negativa. Era una duda razonable, porque como él ha hecho de su vida una especie de relato televisivo, a mí me llamó la atención que cuando uno lo veía omitía una parte y omitía la parte de lobista. Y yo dije, ¿por qué la habrá omitido? Si todo el mundo sabía que hacía lobby. Y se lo pregunté. Una pregunta no tiene ninguna otra connotación. El problema es que él negó algo que era parte de su realidad. Ay, pero candidata, por favor, no me venga a mí a decir ¿por qué, José Antonio? Querida mía, que... Tú le das una connotación negativa. No. La connotación se la dará usted. Yo creo que siempre las preguntas llevan implícitamente una opinión. Y es mentira que uno pregunta desde un lugar como puro, así. No, uno pregunta porque tiene un punto de vista. Pero el tema es que
usted se hace una pregunta a 5 semanas de una elección presidencial, no es una pregunta, usted la pensó, evidentemente es parte de una estrategia comunicacional que me parece que es súper legítimo, porque uno está en una campaña. Pero no es como que dijo, claro, que hizo una pregunta inocente, pues Yanna, por favor. No, pero mira, es que además, se podría haberle preguntado si tenía mascotas, mira, si le gustan los gatos. ¿Sabes qué, José Antonio? Si tú haces lobby para alimentar a los pajaritos, está bien. Si tú haces lobby, pero si tú haces lobby por el DICOM, para que no se cambie nada. Bueno, y tú te por eso. Preguntas a cuánta gente en este país le negaron el trabajo, no dejaron que su hijo lo matriculara en un determinado colegio, les negaron el arriendo. Entonces, no es que el lobby tenga una connotación positiva o negativa. Lo que tiene una connotación positiva o negativa es respecto de lo que tú defiendes. Si tú defiendes ese es el punto. Como alimentar a los pajaritos, está bien. Yo te digo, ¿sabes qué, José Antonio? Me parece muy importante todo el esfuerzo y has conversado con 40 líderes de opinión para que se establezca. Yo puedo estar de acuerdo, no con lo que usted está diciendo, pero encuentro que lo que usted dice tiene sentido. Ahí sí, se lo tuve que sacar con la... Si usted me dice, mira, hay ejercicios de lobby que yo considero moralmente reprochables, como por ejemplo, abogar en contra de personas que están endeudadas hasta el cuello y o a favor de las tabacaleras, perseguidas por sus... O por ejemplo, ¿cómo? Las tabacaleras, o el gasto, se investigará si hay colusión o no. Yo puedo estar de acuerdo o no, digamos, ahí otra discusión y da lo mismo que pienso yo, pero tiene sentido. Ahora, decir que fue una cosa espontánea, es una duda como que le surgió espontáneamente, no, me parece que no fue espontáneo. Es interesante lo que usted dice. Yo revisé sus declaraciones, yo dije, ¿por qué omite esta parte? Todo el mundo sabe que la hizo. Lo que no nos esperábamos es que él lo negara. Creo que ¿Candidata? Tendría que contestarlo él. Y además, después nos dice, después de varias semanas, pero mira, ella ha recibido también a personas de lobby. Claro, yo tengo que cumplir la ley. La ley dice que yo cada vez que me reúno con grupos de interés tengo que registrarlo. Tengo que registrar con quién me reuní, qué día, cuánto duró la reunión y qué temas hablar. Entonces, a raíz de eso me puse a revisar todas mis audiencias de lobby. Y uno dice, mire, me parece súper bien, hemos recibido a iguales cuando estábamos discutiendo la ley de matrimonio igualitario. Y aparecía Sichel entre medio. Todos los movimientos BTF. Lo recibió se tomó un café. Aparecía Sebastián Sichel. ¿Candidata? Hablando de DICOM. No, lo recibí por Zoom. Lo recibí por Zoom, José Antonio. Oiga, a propósito de eso, la ciudadanía quiere oír hablar de proyectos, de propuestas. Sin embargo, en las últimas semanas previas a las elecciones ha habido una guerra de ponerse palitos en el camino. Una acusación en contra del candidato Sichel a propósito del financiamiento de la pesquera. Y desde su mismo comando se ha dicho, lo dijeron acá, que esos dardos venían desde su sector, que de alguna manera esa información habría surgido del sector de la democracia cristiana intentando perjudicar la campaña del candidato Sichel. Y que eso se les podía devolver a ustedes como un boomerang porque los financiamientos políticos han sido de color, de todos los colores, han venido por años por las empresas, digamos. Bueno, mire, yo entiendo que fueron parte de sus dificultades que él enfrentó en la campaña parlamentaria del año 2009. Yo el año 2009 no estuve en buena parte de ese año acá en el país, llegué para votar. Y ¿sabes lo que yo me alegro? En el fondo me alegro muchísimo el que ellos se hayan ido a la democracia cristiana. Se hayan ido porque durante tiempo se tiene que dar explicaciones por estas malas prácticas y hoy día se van y por donde han pasado han tenido malas prácticas. Así que creo que eso es mejor que, como lo van a tener ahí ustedes en el estudio, se lo pregunten directamente a ellos. ¿Usted habla de que el candidato Sichel ha sido un hombre históricamente con malas prácticas? Bueno, ellos, lo que yo acabo de decir es que en donde han estado han tenido malas prácticas, este financiamiento ilegal, hoy día sus mayores aportantes en empresas ejecutivos de empresas del gas. Entonces, igual que hartos de más, digamos. Pero el financiamiento ilegal de la política, acuérdese que fue de Chincolajote, la democracia cristiana también fue financiada. Bueno, pero mire, ¿sabe qué? No somos todos lo mismo, entonces pregúntenle a los que han tenido financiamiento ilegal en la política. No me lo pregunten a mí.
porque nosotros hemos hecho campañas que son públicas. Además, yo fui candidata ya con las modificaciones a la ley del sistema de financiamiento, afortunadamente, y todos los registros que nosotros tenemos son registros públicos. Entonces, nosotros seguimos haciendo campañas bien austeras. Yo sé también, como yo soy un tipo, usted me conoce, bien honesto, bien francote, no pongo poses para la tele. A mí me parece que es bien curioso que Daniel Matamala haya ido justo a los registros de 2009, o sea, efectivamente, muchos creen que llegó una denuncia, que llegó una información y que legítimamente el canal administró con rigor, digamos, contrachequeó los datos, en fin. Porque eso es lo que también se ha dicho del propio comando, que hubo una operación desde la Democracia Cristiana para mostrar los trapitos sucios de Sichel y así hacérselo llegar a Chilevisión. ¿Usted niega categóricamente que eso haya sido así? ¿O un día Daniel Matamala se despertó y dijo voy a ir a ver? Yo no formaba parte ni de la mesa directiva en ese año, ni formo parte ahora, así que la verdad tengo mi tiempo bien dedicado a hacer mi tarea, mi trabajo como parlamentaria, porque a pesar de los intentos desesperados del candidato Sichel que dice, mira, debería renunciar, este es mi trabajo, yo vivo de eso, y sería bien interesante saber de qué vive él. Yo no recibo financiamiento ni de empresarios, ni por arriba ni por abajo de la mesa. Entonces, yo soy senadora, hago mi tarea como senadora, mi tiempo restante lo dedico a la campaña. Pero no lo desvíe, estoy preguntándole. Usted dice, no fue una operación política. La verdad, eso es demasiada película. No entiendo, pero además estamos dedicados. Yo entiendo que está dedicado a otra cosa, pero usted dice, ¿no fue una operación política o no lo sé? Yo no tengo idea, no lo sé, pero a mí, me parece que es un intento bien desesperado de candidato. Senadora, creo que está claro el punto. Sí, está claro el punto. Es que nos queda poco tiempo, necesito preguntarle otra cosa. Lo que pasa es que uno nota que esta campaña presidencial ha subido el tono respecto de sacarse trapito al sol y han entrado a la discusión cosas que son bien complejas, como lo que se ha planteado del candidato Sichel, de otros candidatos más. Y en el caso suyo ahora, lo que se ha planteado es sus millonarios ahorros en APB, que es una de las cosas que le han enrostrado. Y lo otro, eso es lo que se plantea, senadora. Y lo otro es el problema que está teniendo su marido con un juicio que le ha hecho la Contraloría por una licitación en la JUNAEP. Mira, ¿qué le parece a usted esa denuncia? Los temas del ahorro previsional voluntario, yo sé la fuente de dónde salió. Y no voy a decir que esto es una operación política, porque la fuente de la que salió soy yo misma. Yo publiqué la información. No estamos obligados a hacerlo, pero a mí me parece que es de máxima transparencia. Y además la misma información señala, son 3 ahorros previsionales voluntarios. Sí. Uno cuando era ministra de Estado, que lo tomé, otro cuando comencé a ser diputada y otro cuando fui a ser senadora. ¿Qué es lo que hago? Parte importante, parte de mi sueldo, yo lo destino a un ahorro porque siempre he sabido que el ahorro previsional, las administradoras de fondos de pensiones entregan ahorros miserables. Y yo soy una persona que vivo austeramente y por lo tanto parte de mi sueldo lo destino a ese ahorro. Y esa información yo misma la he entregado. Entonces, fueron a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a un financiamiento ilegal de la política, no encontraron nada. Y entonces, ¿a quién miraron? A mi marido en un juicio de cuenta que es muy antiguo, que es del año 2016, 2017. Él trabajó durante 7 meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, no era jefe, era un funcionario a contrata. Él estuvo de vacaciones entre el 3 o el 7 de febrero hasta febrero del año 2015, que fue en donde se tomó la decisión, se firmaron órdenes de compra. Él se fue en marzo del año 2015 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Pues varios años después hicieron un sumario, en ese ni siquiera estaba, nunca le preguntaron, y los funcionarios que estaban dijeron, no, mira, obviamente los que ya no están, ellos tenían la responsabilidad ¿de qué? Si jefe, nada. Y yo me alegro, ¿sabes qué? Yo me alegro de que este tema se haya dado a la luz pública, porque mi marido lleva 3 años intentando en que se haga un juicio, en que puedan recibir a sus testigos, en que pueda escuchar su testimonio, nada de eso ha ocurrido. Yo espero que después de se pueda
hacer justicia en este tema, que por lo demás es un tema administrativo que afecta a muchos funcionarios y funcionarias públicas. En principio la ministra de Desarrollo Social. Entonces, usted sabe que oye, pero bueno, yo a él lo quiero mucho, pero no estoy aquí para hablar de él, yo estoy aquí para hablar en materia de pensiones. Y a propósito vamos a tener ahí un primer piso en el sistema de seguridad social con recursos públicos garantizados para todos, con excepción del 10% Oiga, más es que rico. se nos acaba el tiempo. 125.000 pesos, pero por lo menos, Paulina, déjame dar una propuesta, porque pero dicen, no, esta campaña, puros trapitos al sol y cada vez que queremos hablar... No sea injusto con nosotros, senadora, porque la tuvimos aquí largamente y le preguntamos por todas sus propuestas. Hoy día la llamábamos básicamente por lo que sucedió ayer con la pasé muy bien cuando voy a nosotros también lo pasamos muy bien con usted. Oiga, la tenemos que despedir, pero viene el candidato Sichel, entonces le quería preguntar a usted si le quiere dejar alguna pregunta hecha. Le preguntaba. Yo lo que le quiero dejar... Está muy bueno. Yo lo que le quiero dejar al país es al menos una de nuestras propuestas en materia de seguridad social. Nosotros vamos a tener una pensión universal garantizada con recursos públicos. 225.000 pesos que se va a sumar a la pensión que hoy día ya tienen producto de sus ahorros y de su trabajo. Eso va a permitir un aumento importante, significativo de las pensiones, particularmente para las mujeres. Estamos hablando de 2.300.000 personas. Porque no se van a nacionalizar los fondos, las cuentas van a seguir siendo personales, individuales. No, mire, tanto es así que yo digo, mire, esta discusión respecto del ahorro previsional voluntario da cuenta además en que nosotros tenemos plena confianza que siempre los recursos van a ser de las y los trabajadores. Muy bien. Oye, surgen tantas preguntas. Gracias, candidata. Pero que nos deje una pregunta para el candidato. Pero cuéntamela. Yo voy a hacer una pregunta que también se la voy a hacer a él. Así final, ¿sí o no? ¿Ha probado la marihuana? No. ¿Nunca? Nunca, no he fumado ni siquiera cigarro. Ya. Yo creo que por eso es muy importante promover el deporte, porque cuando nosotros promovemos el deporte, la actividad física, estamos ocupados y por eso que nuestro programa también es tan central. El deporte, la actividad física, recuperar a nuestros niños, sino para la comunidad en general. Cuando hacemos deporte, la verdad, liberamos puras buenas energías. Es lo que nosotros 100% vamos a conocer en nuestra campaña. Muchas gracias, Yana, que le vaya muy bien. Buen día. Gracias. Muy bien, chao. Vamos de una polémica.